Buenos días, muy bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a la ciudad de Rosario, la cuna de la bandera. Mi nombre es Mercedes Meyer, simplemente voy a presentar y a coordinar este panel tan necesario para este momento, para planificar un programa para la Argentina soberana, justa y libre como la que queremos. Y bueno, aquí tenemos a 3 compañeros que van a poder en primera instancia decir lo que quieran y disparar de alguna manera los debates y los ejes que van a ser a la cuestión del litio, del litio y la matriz energética y este recurso que tenemos aquí en la Argentina como en abundancia y que es tan codiciado por las potencias. Estamos con Juan Carlos Alderete, él es diputado nacional, es autor de un proyecto de ley para declarar recurso estratégico al litio. También nos acompaña Hernán Letcher, quien es vicepresidente de YPF Litio, ¿no? Y ya que exista YPF Litio marca un potencial que tiene esta Argentina por recuperar lo nuestro. Y Rodolfo Kemp, miembro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que, bueno, en primer lugar les doy la palabra a ellos para que luego hagamos una ronda, para que todos digamos lo que creemos, lo que pensamos, los debates, que nos conozcamos también. Sabemos que muchos vinieron desde lejos y eso lo valoramos, no se queden sin decir lo que quieran. Así que abrimos este panel. Juan Carlos, tomás primero la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero felicitar a todos y a todas los que han trabajado para que este importante encuentro se pueda realizar aquí en Rosario. Sé que hay participantes de 18 provincias, de muchos kilómetros que han viajado para poder estar aquí y es un esfuerzo enorme de que hayan podido participar, que puedan participar de este encuentro. En segundo lugar, déjeme decirle unas palabras para Hernán, a quien respeto y quiero mucho. Nos conocemos en el 2001, junto con Beto, que lo veo allá en la punta, en aquel corte largo de los 18 días en La Matanza, cuando le torcimos el brazo al gobierno de la Rúa y a Patricia Bullrich. Sería bueno que la candidata Bullrich a presidenta lo recuerde, porque se intenta avanzar en algunas cosas de las que dice en los medios, nos va a encontrar de nuevo en el mismo lugar. Le quiero agradecer especialmente a Hernán por haber venido, porque está siempre ocupado, tiene muchas responsabilidades, pero se hace un espacio y viene a lugares como este a poder discutir con los compañeros y las compañeras. Pero quiero aprovechar también, ya que lo tengo acá y hay testigos, para agradecerle públicamente todos los informes económicos que desde que soy diputado me manda sistemáticamente sobre amplios temas. Trabajo muy importante que nos ayudan mucho. Sepan que son informes económicos que muchas veces se cobran, pero Hernán siempre lo ha puesto a disposición nuestra. Quiero aprovechar esta oportunidad para decírselo y agradecerle profundamente, Hernán. Sobre el litio, acá ellos dos saben mucho más que yo, pero algunas cosas quiero decir. Está claro que la producción de litio pasó a tener una importancia clave en el mundo. Se convirtió en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta y sobre todo más interés despierta entre las potencias. Y como se sabe, Argentina es uno de los 4 productores mundiales más grandes del derivado del litio. Tenemos más del 20% de las reservas mundiales. Los hermanos bolivianos y chilenos tienen números similares, es decir, que eso explica por qué la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, dice las cosas que dice. Pero ¿quiénes explotan hoy en la Argentina? Pero no solo los yanquis, todas las potencias miran nuestro litio, Japón, China, Estados Unidos. Si bien existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina, hay 2 proyectos centrales que producen y exportan. Uno es el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, explotado por la estadounidense Livent. ¿Quiénes son?
su propietario. Los dos principales propietarios de estas acciones del IBEN son nada más ni nada menos que Blanchard y JP Morgan, dos de los fondos de inversión más grandes del mundo y parte de lo que nos chantajean con bono basura de la deuda. La otra es Sales de Jujuy, es el salar de Olaroz, sociedad integrada por una empresa australiana, la japonesa Toyota, y una pequeña participación de la empresa estatal de la provincia de Jujuy. Pero en la práctica, la empresa australiana controla las operaciones y quienes están detrás de esas empresas, llamada Alcan, nuevamente dos grandes fondos de inversión, la Vanguard y la HBC Group. Y ahora se han asociado Liben y Alcan y han formado la empresa de litio más grande del mundo para competir con los chinos. Es decir, que los fondos de inversión que nos chantajean por la deuda externa son los que controlan la principal de la extracción de litio en nuestro país. ¿Y cuánto pagan esas empresas en Argentina? Lo otro importante para conocer es cuánto dejan en nuestro país por lo que se llevan. Por la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en el menemismo allá por 1993, la producción minera tiene muchos beneficios impositivos y fiscales, tienen estabilidad garantizada por 30 años, devoluciones de ganancia y de IVA, entre otros beneficios. Acá hay que destacar algo que remarcó Cristina Kirchner en la charla de La Plata. Todo el llamado gasto social, planes sociales, potenciar, tarjeta, alimentar, beca, progresar, todo, representan un gasto del 1,9% del Producto Bruto Interno, mientras que los beneficios impositivos que se le dan a sectores monopólicos, como en el caso de la minera, pero hay muchos otros, incluso jueces, representan el 4,6% del Producto Bruto Interno. Y después vienen a hablar de que el déficit fiscal es por los planes sociales. La ley minera establece tope de regalía que cobran las provincias que son las dueñas de los yacimientos. En Catamarca, el IBEN, paga solo un 3,5% de regalía sobre lo facturado. Ese monto engloba regalía, canon, aporte adicionales y responsabilidad social empresaria. Este último ítem se integra a un fideicomiso para obras de infraestructuras, proyectos de inversión o desarrollo productivo. En Jujuy, en cambio, las regalías son del 3% sobre el valor de boca de mina, o sea, así como la sacan. El Estado Nacional, por su parte, cobra el litio el 4,5% de retención a las exportaciones. Hay que tener en cuenta que la soja, principal commodity argentina, paga entre el 30 y el 35% de retenciones. En China, por ejemplo, desde 2018 se establecieron regalías a través de una tasa de comisión escalonada, progresiva y marginal, que va del 6,8% al 40%, según en Chile, pero China, dije en Chile, en los distintos compuestos de litio. En definitiva, podemos decir que los monopolios extranjeros se llevan el litio y pagan migaja. No solo no la industrializamos en nuestro país, sino que nos saquean dejando contaminación y se la llevan a precio de remate y estamos regalando el oro blanco. ¿Por qué declarar el litio recurso estratégico? El 2 de mayo presenté en la Cámara de Diputados el proyecto para declarar el litio recurso estratégico. Lo acompañan otros 18 diputadas y diputadas nacionales. El proyecto dispone que el Estado Nacional va a tener la primera opción de compra para comprar el litio extraído en nuestro país. Una vez que finalice esa opción de compra, los concesionarios extranjeros van a tener el derecho sobre el mineral excedente que hayan extraído y lo van a poder comercializar o industrializar. El Poder Ejecutivo, además, va a tener el poder para limitar o prohibir la importación o la exportación de litio y su derivado si surge alguna situación de urgencia o interés público, siempre avisando antes al Congreso Nacional. Algunos declaran, algunos funcionarios inclusive confunden diciendo de que el proyecto habla de la nacionalización del litio. Quiero aprovechar para aclarar de que el proyecto no es de nacionalizar el litio que presentamos. El proyecto no propone nacionalizar el litio, sino declararlo recurso estratégico. Es un proyecto simple, no estamos hablando de una medida revolucionaria ni mucho menos, no va en contra de la actual Constitución,
El litio seguirá siendo de las provincias y las regalías seguirán reguladas por la ley minera. Lo que esta ley propone es que el Estado Nacional establezca una mínima regulación de lo que hacen las empresas concesionarias con el litio que extraen, porque el litio es de interés estratégico para la nación y su soberanía. Por eso no se puede dejar que hagan lo que quieran con él. Un ejemplo claro es lo que pasó en la fábrica de batería de litio que está desarrollando la Universidad Nacional de La Plata. Cuando quisieron hacer las primeras pruebas, ninguna empresa le quería vender. Se llegó al ridículo que se estuvo a punto de importar el litio a Chile. Y el tema de la regalía, este proyecto tampoco se mete con la regalía. Las provincias van a seguir cobrando lo que cobran. Como igualmente creo que algo que hay que debatir, ¿cómo puede ser que la minera solo paguen el 3% de regalía? Eso también hay que cambiarlo, pero para eso hay que cambiar la ley minera que pone ese ridículo límite del 3% para las regalías. La ley que presentamos no propone eso, aunque si me preguntan, creo que hay que hacerlo, hay que cambiar la ley minera, pero para sobre todo hay que industrializar en el país y darle valor agregado a toda nuestra materia prima. En ese sentido va esta ley, pero digo esto para que saquemos una conclusión, que grande es el negocio y cuántos saqueos nos hacen con las empresas y sus lobistas, se ponen como locos por un proyecto de ley tan sencillo, cuando pisotean nuestra soberanía. En definitiva, estos son los temas que tenemos que abordar si queremos salir adelante. Estos son los temas que tienen que ser parte fundamental del programa del Frente de Todos si quiere volver a enamorar a nuestro pueblo. Nosotros decimos que no hay salida para nuestra patria si no nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional y ese acuerdo que hay, y si no recuperamos el control de nuestros recursos y lo ponemos al servicio de la industrialización y el desarrollo independiente de nuestra patria. Justamente en el 2020 comenzó esta investigación sobre el litio. Por supuesto que ellos los dos son los expertos, los técnicos que nos dan una mano fenomenal para que nosotros desde la política podamos también presentar este tipo de proyectos para no pisarnos con la Constitución, no pisarnos con otras leyes mineras, no pisarnos con la ley de medio ambiente, que tiene una importancia muy grande. Esto comenzó en el 2020, que algunos a lo mejor que los que están presentes recordarán cuando también hablé que la Argentina precisaba por soberanía y para no depender de los grandes laboratorios del mundo, cuando empezó la pandemia, que nosotros deberíamos desarrollar también la vacuna argentina contra el virus, y allí estaba en la fase 1 de investigación con 2 científicos del CONICET y también con las autoridades de la universidad, y allí conocí la fábrica que se estaba terminando, la fábrica de litio, allí en la Universidad Nacional de La Plata. Hay muchísimas cosas más para hablar sobre este tema, que lo vamos conociendo gracias a los expertos, gracias a los que ya vienen conociendo este mineral llamado el oro blanco. Ese es el sentido de este proyecto, que es sencillo y que justamente cómo no voy a querer que el litio, si me preguntan cómo no voy a querer si el litio y todos los recursos estratégicos se nacionalicen y estén en manos del Estado. Pero hay que hacer proyectos justamente para que sean aprobados, que sea un pequeño camino que vaya justamente a lo que necesitamos y necesita nuestro país. Muchísimas gracias por la participación del día de hoy y a ustedes los dos, amigos, compañeros, entrañables. Bueno, buen día a todas y todos. Gracias, Juan Carlos, por la mención. Yo suelo decir que en mi vida militante uno a veces ha tenido la suerte, diría, porque no ha tenido que ver con mi lucidez o capacidad de cruzarse con alguna dirigencia o algún dirigente que te haya marcado en tu propia historia militante. Juan Carlos es uno de ellos. En esa historia que él contaba, tiene que ver mucho con lo que yo aprendí de lo que quería ser y de lo que creo que tiene que ser un militante, que básicamente primero está en la calle. Nos conocemos de ahí y que después, en todo caso, eventualmente hace aportes en otro lugar. Permítanme hacer algunas menciones tratando de ser algo pedagógico
¿De qué caray hablamos cuando hablamos de litio? El litio es un mineral que permite la conservación de la energía. No produce energía, conserva la energía. Esto es muy útil porque básicamente te permite que en la medida que producís energía en exceso, la conservación es el complemento ideal, sobre todo en la etapa que viene, que repetimos y repetimos, es una etapa de transición energética. Estamos intentando pasar a energías más limpias que afecten menos a nuestro planeta. Tiene además algunas características. Básicamente se utiliza justamente para baterías, hace un proceso donde la energía se mantiene entre un ánodo y un cátodo dentro de yo no soy especialista en esto, me dedico a la economía, pero lo he terminado aprendiendo. Y tiene alguna, él lo va a explicar mejor, tiene alguna característica muy útil que es mucho más liviano que, no sé, que el plomo y que demás, y que otros minerales, por lo tanto, resulta de utilidad para una batería que sirve para un celular. Ahora, ¿por qué tiene tanta trascendencia en la actualidad? Bueno, en primer lugar, porque todo lo que hablamos en materia de tecnología está atravesado por el litio. Necesita en buena medida del litio, al menos hasta el avance tecnológico que tenemos hoy. Ahora, en particular está asociado a una cuestión que en la Argentina quizás tiene plazos un poco más largos, que es básicamente la electromovilidad. Y cuando hablamos de electromovilidad, hablamos de que todos los autos que están pasando ahí, en lugar de funcionar con hidrocarburos, funcionen enchufándolos a energía eléctrica. Y acá una primera mención. En ese mercado en particular, la Argentina tiene algo para debatir. Yo soy miembro de YPF. YPF es la principal empresa de energía de nuestro país. Y tiene, ya no YPF, nuestro país tiene Vaca Muerta. Vaca Muerta es hidrocarburos encajados abajo de la tierra para 150 años. ¿Se entiende? Para la producción actual, 150 años. Con lo cual, mi mirada respecto de lo que tiene que ver con la electromovilidad, me corre un segundo del litio, es que nosotros tenemos que empalmar esas dos cuestiones. Es decir, nosotros necesitamos aprovechar las reservas de hidrocarburos que tenemos y empalmar el proceso de transición energética con eso. Ahora sí, permítame una postilla en materia económica. En un país que tiene restricción externa recurrente, eso, si hacemos las cosas bien, puede ser una solución magnífica. También podemos hacerlas muy mal, liberalizar la economía y que se nos vaya como agua entre los dedos y la veamos pasar a vaca muerta como ha pasado con otras cosas, y también al litio, o agrego un tercer escenario que puede ser el offshore. Ahora, la primera cuestión entonces, asociado a la electromovilidad, en general, la trascendencia y, digamos, esta cuestión de, sobre todo China y Estados Unidos, pero también otros países que les interesa participar en la cuestión del litio en la Argentina, están mirando el proceso de electromovilidad, que en otros países tal vez es un poco más acelerado. En la Argentina todavía no tenemos una ley de electromovilidad, recién hay algunos proyectos en elaboración y demás, había una, se cayó. Bueno, es una cuestión para discutir. Ahora, entonces, ¿estoy diciendo que la discusión de litio es para 30 años? No. Primero porque la discusión de electromovilidad es hoy, ahora quiero explicar un poco por qué, pero además porque hay una cosa que no necesitamos esperar para que eso sea una realidad. Diría, para el litio tenés el mercado de electromovilidad, pero tenés otros mercados, quizás más incipientes o más amorfos tal vez, que tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Con algo no desarrollado demasiado en la Argentina, que son por ejemplo los pequeños vehículos. ¿Vieron en otros países esos autitos chiquititos, tipo el Tico y demás? En la Argentina no han proliferado demasiado, probablemente vengan en el futuro, o algunos ya se han instalado, o motos eléctricas, eso sí es una realidad un poco más actual. Y agrego otro mercado que es bien importante, que es lo que se llama estacionaria. Alguno tal vez habrá escuchado nombrar el PERMER. El PERMER es un programa que tiene el Ministerio de Energía, si no me equivoco, la Secretaría de Energía, que se dedica a una cuestión importante, que es intentar conectar energéticamente aquellas localidades que hoy no están en la trama digamos, en el tramado energético. Un tendido eléctrico es muchísimo más caro que ponerte paneles solares con una batería de litio.
¿Bien? Con lo cual ahí hay un proceso de avance tecnológico que además tiene un trasfondo en materia económico-social absolutamente trascendente. De hecho, desde ITEC, y ITEC es YPF Tecnologías, una compañía propiedad en 51% de YPF, tres estamos haciendo en este sentido. La primera es, estamos trabajando en este sentido con una isla frente a las costas de Berisso, haciendo esto que les mencionaba. Pero además venimos avanzando en la planta de La Plata, que decía Juan Carlos recién, que la impulsamos desde ITEC con la Universidad de La Plata. Con lo cual también ahí hay una tarea para hacer, y además en acuerdo con las Fuerzas Armadas para poder proveerle de baterías para los vehículos que tienen justamente en materia militar nuestro país y que empiece ese proceso de reemplazo. Es decir, eso es una realidad actual, no hay que esperar a la electromovilidad para desarrollar la cuestión de las baterías. La discusión de las baterías es una discusión que... Tengo un tiempo... Vos decime, porque yo me cuelgo y... La discusión de las baterías es un tema absolutamente central. Miren, hace un año atrás yo fui a un encuentro parecido a este en la Universidad de San Martín, y en la exposición había un representante de una fundación, que no viene al caso su nombre, que decía, una fundación con un perfil progre supuestamente, que decía lo siguiente, decía, no tiene sentido hacer en la Argentina baterías. Básicamente hay que explotar mucho el litio, eventualmente cobrarles, ¿no? Y con eso hacer cositas y cosas y demás, ¿no? Bueno, el debate fue muy intenso. Yo en un momento lo que planteé, es una parte de la biblioteca. Otra parte de la biblioteca decimos, miren, en la Argentina hacemos satélites. ¿Cómo no vamos a hacer baterías? ¿No? Un poco en línea con lo que decía Juan Carlos. ¿Cómo no vamos a hacer baterías? Bueno, ese debate que hace un año atrás tenía mucha vigencia, yo creo que a esta altura del partido, por suerte, se ha empezado a saldar. Y en general, cuando uno discute casi con cualquiera, ve con buenos ojos el proceso de industrialización del litio en la Argentina, y está muy bien. Y acá me meto entonces a contar, para aquellos que tal vez no lo saben demasiado, cómo es ese proceso de la producción, diría, de la cadena completa de producción de litio y finalmente de baterías. Si tuviese que ser grosero, lo separo en 4 etapas. La primera etapa es la producción del carbonato de litio. Extraigo el litio, una aclaración, un asterisco. En la Argentina el litio se extrae de salmuera. Bien, hay otros países que lo hacen en roca. En la Argentina probablemente haya litio en roca, no se está impulsando ese proceso. Australia es el caso paradigmático. Hoy Australia es la que más produce litio, probablemente pierda el puesto número 1 en los próximos 2 o 3 años y probablemente quede relegada porque su proceso de explotación es bastante acelerado. En la Argentina es mucho menos nocivo, si se quiere, para el medio ambiente porque se extrae de salmuera. Es decir, tengo agua llena de litio y con otros minerales, el proceso básicamente saco el agua, a través de distintos procesos separo el litio del resto y me quedo con el litio. Ahora, el proceso de producción del carbonato de litio, que tiene algo de industrialización, tiene una partecita de industrialización, es la primera etapa de ese proceso. Tiene 3 etapas más. La segunda etapa es lo que se llama material activo, la tercera etapa es la conformación de las celdas y la cuarta etapa es el ensamblado de las celdas en baterías. Nosotros en la planta de La Plata estamos produciendo, si Dios quiere, desde agosto, ayer lo hablaba con Salvareza trabajamos juntos, él es el presidente y yo el vice de YPF Litio, y me confirmaba las fechas, probablemente en agosto empezamos en el proceso de producción de celdas. Nuestra planta es una planta industrial, ya hemos pasado por la etapa de laboratorio, esto es bien interesante, es decir, ya hicimos todo ese proceso de aprendizaje, ya hemos escalado, estamos próximos a hacer baterías en escala industrial, chiquita pero escala industrial, con lo cual es una etapa muy interesante que modifica la realidad del debate en la Argentina. Entonces, la Argentina tiene que intervenir en esto indefectiblemente. Yo les decía,
YPF es pionera en este proceso. No sé si muchos lo saben, muchas lo saben. YPF litio surge de dos experiencias. Una experiencia muy incipiente en la compañía, vinculada a estudiar la etapa del carbonato, pero solo de estudio, y una etapa más vinculada con el desarrollo de las baterías, porque no es que YPF litio se creó en septiembre del 22, hace menos de un año, ¿bien? Hace 15 minutos. No es que hicimos la batería y todo ese proceso en 3 minutos. En realidad, ITEC, encabezado por Salvarezza, empezó a hacer esto, ¿saben cuándo? Desde el 2012. Fíjense la mirada estratégica que tenía. Y hizo eso en ITEC por una razón que yo no me canso de repetir, que es absolutamente central. Que 2012, ¿qué pasó? Es la recuperación de YPF. Y con la recuperación de YPF, Cristina impulsa la creación de ITEC, que es la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica. No de la Argentina, de Latinoamérica. Esa es la empresa que desarrolla el proceso de producción industrial del litio en la Argentina. Que hoy podemos discutir porque pasó eso. Se comió el macrismo también, pero logró sostener ese proceso a lo largo del tiempo. Nosotros, un poco lo planteaba Juan Carlos, el objetivo de YPF litio es intervenir en toda la cadena, pero como bien él decía, en la etapa de carbonato vos te tenés 38 banderitas, una es Argentina, 37 no. Es decir, nosotros queremos ser lo que es YPF a los hidrocarburos, pero nos falta un montón. Y también, no lo dije, pero la producción, mañana se nos ocurre investigar una zona a ver si tiene litio. Hasta que produzcamos litio pasan de mínima, pero de mínima, estoy exagerando, 5 años. Y hay que poner mucha guita. Y si queremos entrar en un salar casi en etapa de producción, estamos hablando de arriba de los 500 millones de dólares. Bien, Bolivia, una experiencia de nacionalización del litio, fantástico. El problema es que para explotarlo tiene que poner un montón de guita. Entonces recién ahora está explorando la posibilidad de asociarse con los chinos para ver si accede a esos dólares para esa explotación. Porque es difícil y sobre todo porque un Estado siempre tiene un montón de prioridades. ¿Sí? ¿Cómo saco los dólares? Entonces, no importa, Argentina tiene la experiencia que tiene. Los recursos son de las provincias. En buena medida yo he aprendido también, y lo digo con honestidad, a entender el rol de las provincias en esto. Muy vilipendiados históricamente, dice, bueno, las provincias. Yo no soy ni salteño, ni jujeño, ni catamarqueño. Ahora, lo que he visto es que para cualquier vecino, no para la política, para cualquier vecino de esas localidades, de esas provincias, el litio es la posibilidad de desarrollo de su propia comunidad. Cosa que tal vez no han tenido en su historia, ¿no? Entonces, también es un componente y una dimensión interesante de análisis. Y permítanme agregar que habitualmente el debate respecto del litio tiene que ver, un poco para ir cerrando, con una premisa que se repite bastante reiteradamente, que es, se lo llevan todo. ¿Bien? Cuando yo digo se lo llevan todo, ¿de qué caray estamos hablando? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones de análisis. Una es la que hablaba Juan Carlos recién, que tiene que ver con la dimensión recaudatoria. En la Argentina se paga menos que en otros países, sí, tiene un esquema distinto. Bolivia no explota, Chile es un país unitario, es como si fuera una única provincia, entonces es más sencillo su esquema. En nuestro país es más difícil, tenemos ganancias, IVA, derecho de aportación, regalías, es decir, en todo ese paquete igual se paga menos. Hay que discutir esa dimensión claramente. Por suerte, hace unos 3 meses atrás, 2 meses atrás, a instancias de algunos planteos que ha hecho, entre otros, Oscar Parril y demás, Juan Carlos y otros, se eliminó la devolución de los derechos de exportación. En la Argentina había una cosa muy insólita, que los derechos de exportación del orden del 4,5 prácticamente te los compensaba las devoluciones que había. No eran directas a la empresa, porque dependían de la zona, pero más o menos en términos globales era lo mismo. O sea, no te cobraba nada, una cosa muy insólita. Bueno, se corrigió. Yo soy partidario de que se modifique a la usanza de lo que hace Chile, digamos,
que vos tengas regalías y derechos de exportación vinculados al valor agregado, al procesamiento que haces en la Argentina. Es decir, procesás más acá, le dejás más valor agregado, te bajo el costo de producción, parece razonable, porque además yo te bajo los derechos de exportación, pero aumento el valor del producto. Y acá agrego la segunda dimensión que para mí es absolutamente central, y en esto, créanme, para mí es una bandera que la milito todos los santos días y quiero hacerlo acá. No es suficiente la dimensión recaudatoria para esta cuestión. Yo quiero lo que hace YPF con hidrocarburos. ¿Qué pasa con YPF con hidrocarburos? Con las leyes del mercado, la que marca la cancha es YPF. Desde 2012, a partir del decreto 1277 y demás, que declara bien público y demás, los hidrocarburos, el rol de YPF, fíjense, ¿qué pasa cuando hay aumento de la nafta? YPF aumenta la nafta, después aumenta la demás. No está escrito. Es porque las leyes de mercado dicen que son eso. Pues si YPF, que vende el 55% de la nafta, no aumenta, las demás no pueden hacerlo. ¿Bien? Entonces, yo quiero que en litio nosotros, YPF, tenga ese mismo rol. Dadas las dificultades que tiene para hacerlo en la etapa del carbonato de litio, por lo que mencionaba antes, somos promotores de un proyecto de ley que se viene discutiendo en la mesa de litio con los 3 gobernadores de las principales provincias productoras de litio, que es una ley de cuota. ¿Qué caray es esto? Es una ley que obligue a procesar una parte del carbonato de litio en la Argentina. ¿En qué formato? En formato material activo, es decir, en la primera etapa propiamente de industrialización. ¿Bien? Eso es absolutamente central porque eso te permite garantizar no solo, bueno, además con precio preferencial y para empresas con capital estatal, público, me corrijo, público, es decir, YPF y las empresas provinciales que también la ven pasar, con lo cual es bien importante esta cuestión y te abre un mercado, un panorama fenomenal. Cuando nos reunimos con las terminales preocupadas con la lógica habitual de lo que tienen las terminales, nos decían, che, hay que hacer una ley de inversiones para que mi casa matriz se convenza que tal vez alguna parte de las baterías la podemos hacer en la Argentina porque es más barato hacerlas que en Brasil o en Chile. Y nosotros le decíamos, pero pará, Chile no tiene terminales y Brasil no tiene litio. ¿Por qué no le planteamos esto a la casa matriz? ¿No es un poquito más razonable? Abrían los ojos como 2 tomates. Claro, y si hay una ley, eso es, yo si soy el presidente de una de las terminales de acá, agarro la ley, se la llevo a Toyota en Japón, a Toyota, a la familia Toyota, y le digo, miren, che, mirá lo que están haciendo. Fíjense, ¿por qué no nos asociamos a alguna empresa de capital público y hacemos la batería en la Argentina? Porque además tienen terminales acá. Bueno, esto es una discusión que tiene mucha vigencia. El proyecto está casi escrito, estamos consensuándolo con los gobernadores. A mí me parece absolutamente central porque abre un mercado fenomenal para que en la Argentina podamos avanzar en esa etapa. No es la batería, pero créanme que si esa etapa existe, vas a terminar haciendo la batería. Nosotros no vamos a hacer batería para competir con China o meterle la batería en el mercado de los autos chinos. Tal vez tampoco en los europeos, porque probablemente sean más baratos los chinos o las alemanas. Cuando vos ves el mapa mundial, ves terminales en China con proyectos de baterías, en Alemania con proyectos de baterías, los demás países que no tienen, Europa está lleno de proyectos para hacer baterías y no tienen litio. El otro día vino el embajador italiano ITEC y no tiene. Va a exportar el litio. Entonces, ¿cuál es? Y en Latinoamérica tenemos terminales en Argentina y Brasil y no tenemos proyecto de litio salvo el nuestro, de elaboración de baterías. Entonces, lo insólito, y esto sí es una discusión de soberanía bien importante, es que puede pasar que la Argentina produzca carbonato de litio, cruce la cordillera y hagan la batería en Chile. No tengo nada con los chilenos, está todo bien. Pero la verdad, el carbonato que se hace en la Argentina tiene que procesarse en nuestro país. O peor aún, vaya a Brasil, que ni siquiera tiene litio. De nuevo, son todos hermanos latinoamericanos. Pero yo la quiero hacer en la Argentina. El litio está acá. Por suerte hay amplios consensos en este sentido, pero hay una mesa del litio el 16, que si Dios quiere podemos llegar a avanzar.
pero me parece absolutamente central que esta dimensión de análisis, a la hora de pensar en la respuesta en esto de se lo llevan todo, también la pongamos sobre la mesa. Las dos, la discusión de la recaudación, la parte recaudatoria, pero sobre todo esto, porque además esa ley te puede permitir desde el sector público el manejo de la cadena. ¿Bien? Hacer las veces de lo que hace YPF respecto de los hidrocarburos. Muchas gracias. Bueno, sigo entonces. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy emotiva la presentación de Luciano y del aspecto patriótico, soberano, con el jalón de la historia que fue Punta Quebracho y todo lo que protagonizamos recién en esa emocionante apertura. También para mí, bueno, son 25 años de haber participado dentro del movimiento estudiantil del Corte Largo de Matanza en solidaridad y haciendo lo propio en las facultades. Y bueno, mismo recorrer esta facultad en la cual ayudamos a que tome un rumbo nítidamente de servicio al pueblo, como bien mencionó el decano, así que les agradezco por la emoción y por la invitación a ser parte de este importantísimo encuentro. Bueno, fueron muy valientes y muy importante la presentación de Juan Carlos, pero además muy valiente haberlo presentado, el proyecto de declarar estratégico el litio. La verdad que era casi una verde perogrullo y era imprescindible un diputado del pueblo que ponga, que pise el tema, que lo presente y que lo empecemos a batallar. Con lo mismo que ha expresado Hernán en toda la emergiendo posterior a la pandemia, con la necesidad, con el avance o con el salto que ha dado el sistema internacional, el capitalismo, con las disputas nuevas que se abrieron. Estamos atravesando un momento de guerra, de disputa internacional, de un giro hacia un movimiento, un sistema internacional más pensado en la geopolítica, y así se está empezando a mover el mundo. Digo que en eso también aparecieron nuevos emergentes económicos, la electromovilidad es una de esas, digamos que ha pegado un salto, también por lo que hemos atravesado en la pandemia con la explosión del streaming, de la reunión virtual y la necesidad de todos tener una compu y un celu para poder comunicarnos. Tenemos clases, tenemos reuniones, eso nos ayuda desde el punto de vista del pueblo a organizarnos mejor para poder alcanzar la liberación que precisa nuestra patria, eso, nuestro territorio y en toda nuestra patria grande. Y también lo utilizan como un nicho económico, fundamentalmente lo utilizan así para superexplotarnos, para que avance el pluriempleo, es decir, pero sí es sin duda que emerge la necesidad de la electromovilidad, del almacenamiento energético en baterías para las compus, para los celus. Desde el punto de vista de la transición energética que se viene bregando, como bien contaba Hernán, el litio no es una fuente de energía, es una forma de almacenar energía, así que las energías renovables pueden pensarse en forma complementaria con el litio como un almacenador de energía. Por otro lado, las baterías de litio, las baterías o los almacenadores se conocen desde, si uno agarra un libro de química o física, desde, digamos, 70 años atrás se conocen. Lo que cambia es que el litio es un metal muy liviano, es el metal más liviano. Y es un metal que tiene su primer capa en el modelo orbital, tiene la primera capa completa con 2 electrones y un electrón libre que es de fácil extracción. Eso se le dice el de mayor electronegatividad, y es decir, la energía que hay que entregarle al átomo para ionizarlo, que quede con una carga positiva, y es decir, poder aspirar electrones, que en definitiva son los que me van a permitir
entre los electrodos, el cátodo y el ánodo, digamos, poder almacenar energía, como contaba Hernán, va hacia ese punto. No hago simplemente, ya que me presento ahora, después de 20 años, bueno, ahora soy investigador de la Comisión de Energía Atómica, no voy a hablar en función de la CONEA, que tiene proyectos que voy a mencionar, simplemente para darle complementariedad a la muy buena exposición que dio Hernán y Juan Carlos, pero lo digo esto por lo siguiente, porque también hay una ventana temporal en la cual también pueden aparecer baterías de sodio, porque el sodio con más electrones tiene la misma propiedad. Un electrón libre en la última órbita de fácil extracción, más o menos la misma energía. Por lo tanto, China, por ejemplo, viene investigando mucho, está a la vanguardia de la investigación tecnológica en las baterías de sodio. Y también podemos encontrar baterías de zinc. Como son elementos más pesados, no son tan livianas ni tan portátiles como el litio. Ahí va el punto. Entonces, la electromovilidad, por otro lado, desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, ayuda en que el motor de combustión interna es distinto al motor eléctrico. El motor eléctrico tiene muchos menos componentes y tiene muchos más metales o lantáneos o elementos de la tabla periódica complejos y de poca distribución en el globo, en la corteza terrestre. Es decir, menos componentes, pero más tecnología en los minerales, con lo cual no solo va a aparecer el litio para la electromovilidad, sino va a aparecer el cobalto también, como otros, como gadolinio, como cualquier, lo que se le dice tierras raras. Y la mecánica es distinta. Argentina tiene una gran calificación en sus trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz, motivo por el cual todas las automotrices están ya pisando el tema de los autos híbridos, por ejemplo Toyota, Honda. Toyota está a la cabeza de los autos híbridos, es decir, que utilizan parte de almacenamiento eléctrico cuando está regulando, es un motor de combustión interna, cuando está en autonomía de vuelo, utiliza lo que almacenó de energía. Pero eso tiene que ver, voy a ese punto un poquito para ver las cadenas de valor, ¿no? El punto para mí está en este encuentro soberano es que como digamos no simplemente que sirva hacer un primer proceso en la extracción del mineral al carbonato de litio, que es lo que contaba Hernán, que es un punto fundamental. Y en este caso se está dando, con la fusión que se ha dado de los dos grandes pulpos de Livent y Álvarez que se han fusionado, que contaba Juan Carlos, Argentina, es lo que contó Juan Carlos, un absurdo que para hacer las baterías de litio, que es la fábrica de baterías de litio que está en La Plata, tiene que comprarla una empresa extranjera y hasta la puedan hacer dumping y no tener litio que sale en nuestros salares. Entonces, ahí aparece una cosa en esas cadenas de valor. Ahora, las cadenas de valor, el valor lo aportan los trabajadores y trabajadoras. Las cadenas de valor no es una abstracción, el valor lo aportan los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo que tenemos que enfocar en esta Argentina dependiente es sembrar clase obrera en todo nuestro territorio. Y la industrialización del litio en territorio de origen nos va a permitir tener sectores de trabajadores y trabajadoras organizados que puedan también pensar una patria grande y una liberación de nuestra patria, en este encuentro que estamos un poco planteando eso. Entonces el tema, también después de 20 años yo he terminado en un sindicato, en la Asociación de Trabajadores del Estado. Luciano Orellano me pidió que me presente así, es verdad, yo soy investigador en la CONEA. Pero yo sigo lo que acordé con Luciano, pero les quiero contar nomás, para contar esto, y también en la CTA Autónoma, que con Beto Galeano, que está acá en la sala, hemos tomado una tarea de retomar una metáfora que por suerte avanzó, y Juan Carlos presenta el proyecto, y eso ha avanzado en política, un poco lo que contaba Hernán, se ha avanzado en política en relación a la politización y a la mirada estratégica que les tenemos que dar al litio, pero planteamos retomar como metáfora el plan siderúrgico de Sabio y Sabio, porque Sabio encuentra hierro en la misma zona donde están los 6 salares, no lo encuentra en Salares, ¿no? Como son los 6 salares que están entre Catamarca, Jujuy y Salta, pero sí es la misma zona y se encuentra litio en el mismo lugar, y el plan siderúrgico de Sabio desde Palpalá y Altos Hornos Zapla se desarrolla y se despliega en todo nuestro territorio, y es un elemento que vino en la década del 90 a voltearlo.
Entonces nosotros retomamos eso y decíamos volver a Sabio y teníamos como punto industrialización en territorio de origen del mineral de litio en sus distintas aplicaciones, ¿no? La principal va a las baterías de litio, al almacenamiento energético, y son muy buenos los pasos que se han dado, que contaba Hernán, para no redundar, digamos, en las fábricas de batería, en la UNLP, en vinculación con ITEC, con YPF Litio, se toma esa bandera. Yo nomás para mencionar algunas otras cosas, también dado en vinculación de ITEC con la Comisión de Energía Atómica, en el Centro Complejo Tecnológico Cupilcan-Nilleu se están desarrollando un elemento fundamental de las baterías, que son los electrolitos, por la capacidad que tuvo la CONEA al trabajar con hexafluoruro de uranio para el enriquecimiento de uranio. Trabajar con flúor es muy complejo en obtener fluoruro de litio, o sea, litio fluorado, que eso es muy complejo y eso nos da un salto de calidad tecnológico, y eso tiene que ver con lo aprendido en otra rama también, que va a nuestro aspecto soberano y que va al manejo de, básicamente, el hexafluoruro, el flúor. Sí, en toda la historia del teflón, si la buscan, está lleno de explosiones. Al combinarse con carbono hay explosión, entonces se utilizan lubricantes o sellos en las cañerías donde va el gas, fluorados. Y eso nos dio mucha capacidad para poder aportar ahora en los electrolitos de las baterías de litio. También quiero destacar lo que un poco voy a hacer un punteíto nomás de nuestros científicos, científicas, nuestros trabajadores del área de ciencia y tecnología, que han podido aportar, por ejemplo, en Jujuy, en lo que la Universidad de Jujuy ahora tiene lo que era justamente Palpalán, Alto Horno Zapla, es la Universidad Nacional de Jujuy, puso el Centro de Investigación del Litio, y ahí se ha desarrollado, junto con investigadoras de todo nuestro sistema universitario, en particular con la UBA, con la Facultad de Ciencias Exactas, pero se ha desarrollado en particular en Jujuy una forma de obtener el litio evitando la evaporación, es decir, utilizando menos agua, usando un proceso electroquímico que se ha patentado y está en condiciones de poder ser utilizado. Eso ayuda a, si bien tiene más consumo de energía que dolarizar el sol, que es lo que nos están haciendo, si no ponemos las manos sobre el litio nos están dolarizando el sol, porque el proceso básicamente es evaporarlo. Y consume menos agua, digamos que es más amigable con el ambiente, hay menos utilización de agua, que puede tener cierta competencia con agua dulce que se utilice para agricultura en la zona. Y por otro lado, también en Chile se ha declarado estratégico en la década del 70, en la crisis del petróleo de la década del 70, cuando emerge la OPEP, hubo distintas alternativas. La mayor parte del mundo desarrolla el área nuclear, los yanquis, los franceses tienen el 80% de su matriz energética nuclear, lo mismo gran parte de Europa, y aparece que son reactores de fisión nuclear, división del núcleo, pero también aparece algo que sigue siendo que está en desarrollo, que es la fusión nuclear, que es otro proceso que libera mucha más energía y genera mucho menos residuos y tiene más complejidades desde el punto de vista de los materiales. Por eso Europa tiene un plan que colabora con los chinos, no hay ningún reactor comercial en el mundo de este tipo, pero sí se conocía desde la década del 70 y hay una limitante de desarrollo tecnológico en los materiales para ese reactor. De ese momento es que Chile lo declara estratégico, y así en muchos lugares del mundo. Por ese motivo, también Argentina ha desarrollado una forma de limpiar nuestras centrales nucleares de tritio. Nuestras centrales nucleares son agua pesada, cuando absorben un neutrón pasan a tritio, que es un elemento radiactivo, y eso genera dosis para los trabajadores y trabajadoras que están dentro de las centrales, y hay algo de limpieza que aprovecha este rol que tiene el litio de ser un promotor de tritio y también puede capturar un neutrón y poder limpiar las centrales nucleares. Eso es un elemento que, de punto de vista, ¿cuánto está la soja a la tonelada? $6.000. Esto triplica, cuadruplica, pero es en cantidades mucho menores, pero es un elemento que es un insumo que se puede proveer al mundo, y en nuestras centrales es muy importante porque son centrales de agua pesada, y es algo que también ha desarrollado Argentina en esta oleada que venía de tiempo anterior de nuestros investigadores en físico-química, como Roberto Salvareza, digamos, que viene de esa área, pero eso ha generado toda una oleada de muchos cuadros, hay más del orden de 2.000 cuadros que conocen este tema, y esto es una aplicación muy de nicho, como yo la conozco se las cuento, porque además desde el punto de vista de lo que se ahorra para
no solo en la salud de los trabajadores y trabajadoras centrales, sino en la propia en la propia posibilidad de exportarlo, es muy importante. A mí me parece que, yo para cerrar nomás, todo el tema de energía, aparece el tema de defensa, ahora mucho más que antes, por lo tanto está muy bien que se aporte, que se colabore en baterías de litio para el área de defensa nacional. Lo tenemos con lo que fue el último apagón en marzo, donde quedó la mitad del territorio sin luz, y el tema de líneas de alta tensión, que eso... Luego también hay un área que no son baterías de litio, pero el principal insumo que se utiliza el litio ahora es para cerámica. Lo que tenemos como platos, microondas, la vitrocerámica, son vidrios que aprovechan el litio para tener vidrios muy poco porosos y que soporten el shock térmico, un shock térmico elevado, y eso también tiene utilizaciones en la industria aeroespacial. Ahí nomás para cerrar, un punto que quería mencionar era esto de la importancia de la industrialización en territorio de origen, saludando y valorando todo lo que se viene haciendo en La Plata, pero también el punto es que se puede industrializar en la zona donde están los salares. Y eso es un salto en calidad que podemos llegar a dar. La melancolía, dicen, no es una flecha de tiempo para los pueblos, pero... digo, nosotros retomamos a Sabio o la Constitución de 49, si en otro momento lo pudimos hacer, ahora lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, sin tener un rol melancólico, sí retomar que en otro momento pudimos tener altos hornos Apple y acero, podemos industrializar en la zona del NOA. Y luego que hubo un golpe de Estado en Bolivia que tuvo que ver justamente con la audacia de Evo Morales alargarse a hacer baterías, y eso ha avanzado porque hay un yacimiento de litio fiscal, Chile lo declara estratégico, no es que tampoco somos los únicos que se nos ocurrió esto, porque a Evo para muchos le hacen el golpe cuando anda es un auto eléctrico. Y entonces planteo una común inquietud. A mí me parece que lo más razonable sería avanzar en procesos de regionalización, de combinación y colaboración en nuestro cono sur, en las zonas del litio. También se puede hacer en otras áreas tecnológicas, ¿no? Porque aparecen tal vez hasta roles complementarios, digamos, de la capacidad de nuestros investigadores e investigadoras, de un rol formal de yacimiento de litio fiscal bolivianos, que es mucho más avanzado de lo que en este momento no tenemos. No tenemos una empresa de litio, tenemos la audacia de un diputado del pueblo que dijo, declaremos estratégico, cuando todo el resto lo sabía y tampoco no lo hizo nadie, ¿no? Entonces, lo que se ha avanzado en YPF Litio, lo que se ha avanzado en ITEC, para tener un rol colaborativo, complementario y de multiplicar esfuerzos. Bueno, con esto nada más para hacer esta ronda. Bueno, muchísimas gracias.